¿Habéis seguido la tercera edición del Reto Podcast? ¿No? Pues no sabéis lo que os habéis perdido. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Hola, mi nombre es Jorge Marín y esto es Al otro lado del micrófono. Antes de comenzar con el episodio de hoy, dejadme que os hable del patrocinador de este capítulo, que es el podcast de El Estudio Pod, ¿Cómo hiela tu movida? Un programa de entrevistas a emprendedores, a personas inquietas y sobre todo a asturianos que quieren hacer de su región un lugar mejor para vivir, para hacer negocios y para que el Principado de Asturias pues prospere y que siga creciendo. Para descubrir este podcast os voy a dejar un enlace en las notas del episodio y si queréis hacer lo mismo que El Estudio Pod y patrocinar uno de estos capítulos, solamente tenéis que entrar en jorgemarinieto.com/café. Bueno, hoy os voy a hablar de El Reto Podcast 3, una iniciativa que lancé el pasado 1 de agosto. ¿Y por qué es el Reto Podcast 3? Bueno, veréis, en el pasado año 2018, la verdad que fue, pues no sé, se me vino un día a la cabeza hacer un reto a través de Twitter para que yo y mis seguidores nos estuviéramos todo el día hablando de podcast. Todo el día, más concretamente 30 días seguidos hablando de podcast con 30 puntos diferentes para hablar de podcasting en cualquiera de sus ámbitos. En el 2021, con el aburrimiento de todos los confinamientos, pandemias y demás, y sobre todo el aburrimiento veraniego, decidí hacerlo en agosto, ya que no grabo al otro lado del micrófono y normalmente este mes pues suele ser un poquito tranquilo en cuanto a podcasting en general, al menos en mis redes sociales. Y en el 2022 pues he decidido convertirlo en tradición y publicar cada 1 de agosto un nuevo Reto Podcast. ¿En qué consiste el Reto Podcast de este año? Bueno, pues como decía antes, son 30 días seguidos hablando de podcast y muchos dirán, pero agosto tiene 31 días, ¿por qué lo haces de 30 días si el mes de agosto tiene 31? Bueno, en primer lugar, porque a todos se nos puede escapar un día de este reto, y lo segundo es porque esto yo lo hago en agosto, pero cualquiera de vosotros lo puede realizar en cualquier mes y en cualquier día. Realmente el 30 era porque es un número redondo. Pero bueno, dicho esto, vamos a analizar cuáles son los 30 puntos que tiene el Reto Podcast 3 para ver si soy capaz de convenceros y que os animéis a completar vuestro Reto Podcast 3. En primer lugar, la primera pregunta o el primer reto es ¿qué podcast ha sido el último al que te has suscrito? Yo creo que esta tiene fácil respuesta, y si no tiene fácil respuesta solamente debéis buscar un nuevo podcast al que suscribiros y ya tenéis la excusa perfecta para comenzar vuestro Reto Podcast 3. El segundo punto es publica un pantallazo del podcast que estés escuchando ahora mismo. El número 3 es ¿cuál es tu momento preferido para escuchar podcast? Seguro que tú también tienes tu momento ideal. El punto número 4, ¿qué característica principal tiene que tener un podcast para que te suscribas sin pensártelo? Eso que lo ves y dices, uy, este me va a gustar, seguro. Punto número 5, escribe tus 3 temáticas o categorías preferidas a la hora de escuchar podcast. Punto número 6, un podcaster. Aquí conviene aclarar que es masculino, porque en esta edición ha habido gente que se ha confundido. Un podcaster masculino al que nunca te canses de escuchar, porque el número 7 es una podcaster a la que nunca te canses de escuchar, una podcaster femenina, entiéndese. Punto número 8, ¿qué podcast cancelado te gustaría que volviera? Punto número 9, periodicidad diaria, semanal, quincenal o mensual, ¿cuál es tu preferida? Punto número 10, pega la portada o carátula de podcast que más te haya sorprendido últimamente. Punto número 11, el último podcast que te haya hecho reír a carcajadas. Punto número 12, ¿tienes merchandising de algún podcast? Punto número 13, ¿cuál es el podcast que más tiempo llevas escuchando desde que comenzaste a escuchar podcast? Punto número 14, ¿te gusta u odias la música de fondo en un podcast? Punto número 15, un podcast que recomiendes a cualquiera que lea este reto. Punto número 16, ¿te importan los anuncios o patrocinios en un podcast? Punto número 17, un podcast que hayas descubierto hace poco y del que hayas escuchado todo lo publicado anteriormente. Punto número 18, el último podcast en directo al que fuiste a ver. Punto número 19, pide recomendaciones de podcast a todos tus seguidores. Punto número 20,
¿Cuál es el episodio más largo que recuerdas haber escuchado? Punto número 21. Un podcast que te haya sorprendido para bien. Punto número 22. ¿Te colarías en la grabación de un podcast? ¿Sí? ¿En cuál? Punto número 23. Busca un GIF que te recuerde a tu podcast favorito y menciónalo. Punto número 24. Nombra un o una podcaster que debería vivir de su podcast gracias a su esfuerzo y buen trabajo. Punto número 25. ¿A quién te gustaría que entrevistasen en tu podcast favorito? Punto número 26. ¿Ves videopodcasts habitualmente o solamente los escuchas? Punto número 27. ¿Plataforma o aplicación de podcast favorita y por qué? Número 28. ¿Te vas a dormir escuchando podcast y lo consigues? Punto número 29. ¿Qué duración es la ideal para un capítulo de tu podcast? Perdón, de podcast, no del tuyo. Punto número 30. Reta a otra persona al Reto Podcast 3 para ver si es capaz de estar 30 días hablando de podcast. Bueno, como veis en esta edición hemos tocado todos los temas, ¿no? De los temas más visuales, estilos de técnica, estilos de podcasting, categorías, incluso GIFs que están relacionados con el podcasting, de todo un poco, ¿no? La cuestión es estar 30 días seguidos hablando de podcast o de podcasting. Hay gente que lo hace incluso todo seguido en el mismo día y hace un hilo de Twitter y contesta los 30 puntos de golpe. Que bueno, a ver, es una opción. A mí personalmente me gusta más comenzar un día 1 y acabar el día 30, o empezar el día 15 y acabar el próximo día 15. Hacerlo un punto cada día, ¿no? Pero esa es mi opinión. Incluso yo mismo, como creador del Reto Podcast, en alguna ocasión me he saltado un punto y lo he retomado 2 días después. No hay problema. Gente que ha estado con una semana parado su Reto Podcast y lo ha continuado la semana siguiente. Da igual. La cuestión es que esto es una excusa para llenar tu red social favorita de podcast, de podcasting y sobre todo tener interacción ya sea con tus podcasters favoritos o bien con otros oyentes de podcast. Yo durante este mes de agosto, que lo he ido cumpliendo, he tenido multitud de interacciones con seguidores y con nuevos oyentes y nuevos podcasters que no había coincidido hasta la fecha y oye, pues la verdad que es bonito, ¿no? Es al fin y al cabo la intención de una red social, ¿no? Buscar gente con aficiones comunes, que en este caso es el podcasting o el hecho de crear podcast y pues llegarlas a conocer, ¿no? Quién sabe cuándo vas a encontrar tu nuevo podcast favorito o una excusa más, una categoría más, en fin, que haya movimiento, que en este caso Twitter o cualquiera de las redes sociales donde acabe este Reto Podcast pues tenga movimiento en torno al podcasting y lo sigamos promoviendo entre todos. Recuerdo que en el primer año hubo gente que lo hizo también en Facebook y hombre, en Instagram también podríamos hacerlo, incluso en TikTok. Hombre, sería interesante que alguien hiciera esto en TikTok, no sé, a lo mejor alguien lo ha hecho y yo como no estoy mucho en esa red social no me he dado cuenta, pero bueno, si por favor lo completáis o os animáis a empezarlo, por favor, hacedmelo saber a través de mi cuenta de Twitter, @eov, y a través del canal de Telegram, el usuario de Telegram es @eove, con 2 es. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.